Como tal, el objetivo, y lo mencionaba anteriormente, es que nosotros identifiquemos cuáles son nuestras nuevas características en la versión 8 y de esa forma pues podamos conocer los nuevos módulos o las nuevas funcionalidades que se están agregando a nuestro sistema. Para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo, vamos a basarnos en el siguiente temario que estaremos visualizando algunos cambios como son la nueva imagen del sistema, por ahí accesos a la licencia de uso y aviso de privacidad desde el mismo sistema, el módulo de gastos sobre los documentos de compras. También tenemos nuevos complementos para el timbrado de facturas de retenciones y por aquí me falta listar nada más un par de adendas que se agregan en esta versión o que desde esta versión de manera oficial ya vamos a poder disponer. Bien, como primera instancia lo que nosotros vamos a ver dentro del sistema cuando ingresemos, antes de esto nada más recordarles la sesión, aunque está siendo de manera anticipada, es una sesión que va a estar grabada y la vamos a poder consultar en mi gestión posterior a su liberación. Entonces, esta sesión se va a estar grabando y va a estar disponible una vez que el sistema esté liberado en los próximos días, por ahí de manera oficial, pues se estará ya mandando el comunicado de su liberación para que estemos ahí al pendiente, ¿va? Entonces, iniciamos con esta primera instancia con respecto a la nueva imagen del sistema, donde nosotros vamos a poder visualizar que al ser una versión mayor, pues se hacen ajustes al cambio de la imagen con respecto al año en el que se está liberando, 2023, y por ahí vamos a tener nuestro splash de inicio, que es algo que ven aquí ustedes en pantalla, y cambios en nuestras diferentes ventanas o en nuestros diferentes módulos con respecto a la homologación de estos colores y la homologación de la imagen para la imagen 2023 de nuestro sistema. Si nosotros abrimos la aplicación cuando estamos nosotros ingresando a nuestro aplicativo, por aquí la voy a abrir ahorita para que la visualicemos, pues vamos a poder visualizar estos cambios directamente al momento de que iniciamos, desde que hace ese splash de entrada, cuando nos solicita los permisos o cuando nos solicita la validación también de nuestras diferentes empresas cuando ya estamos dentro del aplicativo. Por aquí vemos el splash de entrada con la imagen 2023. Por ahí déjenme nada más que termine de hacer la validación de la licencia y que ingrese. Déjenme le doy unos segundos para que ya está. Ya estamos dentro del aplicativo y pues lo que nosotros vemos a nivel de sistema, pues si nosotros queremos cambiar de empresa, por ejemplo, vamos a poder visualizar nuestras ventanas del sistema con respecto a esas validaciones o con respecto a estas nuevas imágenes. Por ejemplo, en comercial, si abro una base de datos, vamos a poder visualizar ese cambio. Si me voy a restaurar, por ejemplo, pues vemos estos cambios. Si nosotros nos vamos al apartado de actualización, por ejemplo, pues vemos aquí que ya se van homologando todas esas ventanas. Esto es lo que nosotros vemos de manera visual, perdón, cuando estemos ingresando a nuestro aplicativo, cuando estemos abriendo diferentes ventanas de nuestros diferentes módulos, pues que la imagen está homologada a la imagen 2023. De igual forma, vamos a poder visualizar que dentro de estos cambios, dentro de la aplicación, homologando también con aquellos cambios que tenemos en nuestros demás aplicativos, están el uso o el acceso a la licencia de uso y aviso de privacidad directamente desde el sistema. Si nosotros recordamos, cuando hacemos la instalación de nuestros aplicativos, es requerido que nosotros leamos tanto el aviso de privacidad como la licencia de uso de los aplicativos de escritorio y para poder
realizar ese proceso, pues tenemos que aceptar dichos términos, ¿no? Si el usuario no leyó a detalle los términos o si el usuario quiere validar nuevamente esos términos en cuanto a la licencia de uso y el aviso de privacidad, pues nosotros lo vamos a tener disponible a partir de la versión 8, donde directamente desde el aplicativo el usuario va a poder acceder a esta información si es que quiere volverla a consultar o si no puso o no la leyó a detalle cuando se está haciendo la instalación. Es importante que el usuario siempre tenga la información o esa información disponible y accesible porque es información legal si lo vemos de esta forma. A nivel de sistema, pues nosotros vamos a ver que dentro del aplicativo, en el módulo de Compact y Comercial, tenemos el acceso a la licencia de uso y el aviso de privacidad localizados en estas dos secciones. Directamente cuando el usuario ejecute o dé clic a estas opciones, se va a abrir en un explorador de Internet, se va a abrir tanto el aviso de privacidad como la licencia de uso, según sea el caso al que haya ejecutado. A nivel de sistema, nosotros lo vamos a ver reflejado en el módulo comercial de Compact y Comercial. Le damos clic a licencia de uso y en un explorador de Internet, por aquí me lo mandó a mi otra pantalla, se visualiza la licencia de uso. Y esta es una licencia para los aplicativos desktop, donde nosotros o nuestros usuarios van a poder acceder directamente a dicha información y que la pueda consultar, que la pueda copiar o que pueda tener acceso a ella y directamente con la información de las ligas de eh, con las ligas de referencia para que lo pueda estar consultando. Esta es la de nuestra licencia de uso. Con respecto al aviso de privacidad, pues también al ejecutarlo se abre en un explorador de Internet en el cual el usuario va a poder validar, corroborar la información cuántas veces sea necesario y cuando él lo esté requiriendo según sus necesidades. Esto homologándolo, como bien lo mencionábamos, con los demás aplicativos desktop que de igual forma también ya incluyen dentro de la aplicación el poder consultar dichos licencias o dicho aviso de privacidad. Bien, pasamos entonces a nuestro siguiente cambio y este cambio ya va más enfocado a la operación de nuestro sistema. Ese cambio que tenemos aquí es con respecto al módulo de gastos sobre compras. Si nosotros tomamos como referencia que tenemos nuestros documentos de factura de compra, pues vamos a también a tomar en consideración que a partir de la versión 8 de nuestro sistema vamos a poder localizar una nueva sección que es exclusiva para que nosotros podamos llevar el control de los documentos de gastos generándolos desde una factura compra. Es decir, a partir de la factura de compra, yo le voy a poder asociar un documento de gastos para que de esta forma esos gastos que van relacionados a nuestra factura compra, pues al estar relacionados, pues se puedan ver reflejados en el costo de los productos, es decir, que el costo del producto incluya de manera proporcional los gastos adicionales que se realizaron en la compra. Es decir, nosotros en muchas operaciones tenemos un documento de factura compra, el cual nos hace llegar nuestro proveedor y cuando nosotros estamos capturando esa compra, hay gastos que van implícitos o que van relacionados a la compra adicionales a los propios del producto que se incurren o que se deben de considerar como parte del costo. Es decir, yo hago una compra y esa compra me conlleva gastos adicionales, pero los debo de también considerar en el costo. Para eso, pues vamos a tener este módulo y ese módulo lo vamos a ver reflejado en diferentes áreas de nuestro proceso de nuestra factura compra. Lo primero que vamos a poder visualizar es que dentro de la factura vamos a poder ver un botón que es el de gastos. Y este botón nos va a permitir agregar los gastos al documento de compra, editarlos o eliminarlos.
vamos a poder visualizar en el documento de compra nuevas columnas donde tenemos cuál es la proporción del gasto por movimiento y cuál es el precio unitario del producto con base a los gastos que pudiese tener la compra. Esto directamente columnas dentro de nuestro documento de factura compra. Al tener entonces gastos que van a incurrir en o que van a verse reflejados en los costos de nuestra compra, pues también vamos a poder visualizar que dentro de nuestro CARDEX de costeo fiscal se van a visualizar valores actualizados con los costos reflejando ya los gastos. Y por ende vamos a visualizar nuevos importes en nuestra póliza que estemos utilizando, específicamente pólizas de diario que estemos utilizando para contabilizar aquellas compras en las cuales vamos a tener también reflejados esos gastos, ¿va? ¿Cómo vamos a ver reflejado esto dentro del sistema? Ahorita lo vamos a ver a detalle. Pues lo primero que vamos a poder visualizar es que hay un nuevo botón que es el de gastos, que es exclusivamente para registrar los gastos adicionales a nuestros productos, como pueden ser por ahí algún flete, algún seguro, algún pago de un servicio de algún agente, algún pago de algún servicio por alguna maniobra, pues esto va a incurrir en los gastos de nuestros documentos. Y como bien lo mencionábamos, vamos a poder editarlos o eliminarlos y esto directamente desde un botón que vamos a ver en nuestro apartado de gastos. Para que visualicemos ese botón va a estar reflejado cuando nosotros guardamos nuestro documento de compra y habíamos mencionado que teniendo estos gastos, pues vamos a poder nosotros capturar dicho documento de gastos. Esos gastos de manera automática se van a ver reflejados en nuestros documentos de compra en sus importes. Sin embargo, hay cambios con lo que respecta a campos que vamos a poder visualizar en la factura de gastos. Y esos campos ya veíamos ahí en el diagrama, es el de gastos MXN y es el de precio unitario MXN. Esto lo que nos va a reflejar pues es el gasto del movimiento o la proporción del gasto del movimiento y el nuevo precio unitario ya reflejado con el gasto que pudiese tener cada uno de los productos en dicho movimiento. Para que nosotros visualicemos estos campos en nuestra factura compra, es necesario que nosotros lo habilitemos. ¿Dónde los vamos a habilitar? En las propiedades del documento, en el apartado de parámetros, en la sección de columnas, tendríamos que actualizar el valor 0 por un valor 1 para que lo veamos reflejado en nuestro documento. Y al tener dichos gastos, que ahorita lo vamos a hacer de manera práctica, vamos a poder ver reflejado ya los gastos del documento en su proporción por movimiento y donde este gasto pues ya se va a ver reflejado en el precio unitario diferido al precio que teníamos originalmente. Ahorita lo vemos a detalle. Estos campos también se ven reflejados a nivel de nuestro CARDEX, donde tenemos la columna e-costo que mostrará el importe del precio unitario. En este caso, lo que vemos en la columna MXN. Y vamos a ver también un campo que es el de e-valor, que nos va a dar el precio unitario con el gasto por la cantidad de las unidades de movimiento. Esto en nuestro CARDEX de costeo fiscal. De manera general, este es el cambio y vamos a ir a nuestro sistema para ver cómo lo vamos a estar viendo reflejado. Lo primero que yo voy a hacer es localizar el documento de facturas compras y voy a irme a las propiedades del documento facturas compras para que nosotros habilitemos esas columnas. En mi caso, yo las tengo ya habilitadas. ¿Cuál es la columna? Es gastos MXN y la tengo habilitada cuando yo actualizo el valor de 0 a 1. Este mismo valor 1 se tendrá que ver reflejado en la columna precio unitario MX con el valor 1 para entonces delimitar que ya está activo. Es lo que nosotros hacemos como primera instancia. Ya teniendo entonces estos parámetros habilitados, puedo generar
una nueva compra y lo que nosotros vamos a ver es que existen estas columnas. Gastos MXN, precio unitario MXN. De manera tradicional o de manera regular, lo que nosotros hacemos en nuestra compra, pues es capturar su encabezado, indicarle cuáles son los productos que nos está haciendo llegar nuestro proveedor. Por aquí tengo un producto 1. ¿Cuál es su precio unitario? Por aquí le voy a poner que el precio unitario es de 100 pesos. Ay, perdón, no lo actualicé, permítanme. Precio unitario es de 100 pesos. Ahí está. Y me dice que el movimiento tiene un subtotal de 500 pesos y a esos 500 pesos le va a sacar sus importes. Es lo que hacemos comúnmente. Puedo seguir capturando. Le puedo indicar que voy a capturar otro producto. Por aquí tengo el producto 2. Y a este producto 2 le voy a indicar que su precio es de 500 pesos. Por la cantidad me dice que el subtotal son de 5,500 pesos. El documento me va a calcular sus impuestos y me va a decir que es un total de 6,380. Hasta ahí es lo que nosotros hacíamos en nuestro documento de compra. Cuando nosotros guardamos nuestro documento de compra, ya sea que lo guarde y cierre, ya sea que lo guarde o le dé nuevo, simplemente le dé guardar, vamos a poder visualizar que se habilita el botón de gastos, este botón que tenemos aquí. De manera automática desde aquí, nosotros podemos ir a capturar un documento de gasto. El documento de gasto nos pedirá su encabezado, nos indicará cuál es la descripción. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo un envío, que ese envío me va a costar 1,000 pesos y el documento de gastos me delimitará si tiene impuestos o no. Sabemos que el precio unitario del envío son 1,000 pesos más sus impuestos. ¿Cuál es el tipo de gasto? Pues yo le puedo indicar cuál es el gasto con base al catálogo y le puedo decir que por aquí tengo fletes y acarreos. Le puedo poner un comentario, envío, flete, compra. Lo puedo guardar. Este gasto que vemos aquí ya está relacionado con nuestra factura compra. Y lo que nosotros vamos a ver, pues es la información. ¿Cuál es el tipo de gasto del gasto que tenemos seleccionado y cuál es el comentario? Puedo agregar uno nuevo o puedo eliminarlo o puedo editar. Si yo agrego uno nuevo, puedo agregar un gasto, lo puedo agregar, son 1,000 pesos. Le puedo indicar que el tipo de gasto, le voy a indicar aquí uno que es generales. Y le puedo agregar el comentario. Estos gastos que nosotros vemos aquí, pues van a ir totalizando a los gastos que van a estar relacionados a la compra. Según el gasto, pues nosotros lo vamos a poder visualizar aquí. Por ejemplo, aquí me dice que es el seguro de mercancía, por acá me dice que otro es un flete. Como tal, el gasto se puede editar, puedo acceder a él, puedo editarlo o lo puedo eliminar. En este caso, el que está seleccionado, lo voy a eliminar. Voy a dejarle en este sentido solamente un gasto a mi documento. Si nosotros guardamos, ahí está guardado, está cerrando, vamos a poder visualizar que esa compra del día 25 por un subtotal de 5,500 pesos, aquí está, 500 pesos para un movimiento, 500 pesos, 5,000 pesos para otro movimiento. Y vamos a ver aquí en relaciones, pues, que tiene básicamente nuestra compra. Si yo quiero visualizar si tiene un gasto o no, y esto es importante que nosotros lo identifiquemos,
El gasto no está como tal relacionado desde las relaciones o no hay una relación en este apartado. Lo que yo sé es que cuando abro la compra, pues puedo identificar que sí tiene un gasto al momento de que lo pueda editar. Entonces, ese gasto que nosotros ya tenemos aquí de los 1,000 pesos se va a ver reflejado en mi compra en las columnas gastos MXN y precio unitario MXN. ¿Qué es lo que estamos viendo reflejados aquí? Tenemos una compra por 6,380 y nos dice que hay un gasto para el movimiento 1 y hay un gasto para el movimiento 2. El total del gasto para todos los movimientos es el gasto de mi compra sin impuestos, es decir, los 1,000 pesos. ¿Cómo determinó que para el movimiento 1 el gasto fue 90.91 y que para el movimiento 2 fue 909? Por ahí veíamos que en la definición del cambio nos decía que de manera proporcional va a sacar el gasto por el movimiento. Y para eso, el sistema determina un factor, es decir, el total del movimiento entre el total de la factura para sacar ese factor y nos va a dar un porcentaje. Y ese porcentaje lo multiplicamos por el importe de nuestros gastos sin impuestos. Es decir, por aquí me voy a apoyar de un archivito de Excel para mostrar ese cambio. Dijimos que el producto 5 eran 5 unidades y que el precio era de 100 pesos. El producto 2 eran 10 unidades y el precio lo actualizamos aquí a 500 pesos. El movimiento 1 nos da un total de 580 pesos. El movimiento 2 nos da un total de 5,880. Ya con sus impuestos. La factura nos da un total de 6,380 pesos. Quiere decir entonces que el total del movimiento entre el total de la factura nos está dando un factor de 0.09% o un factor de 9%. Este factor que tenemos aquí. Posteriormente, el movimiento número 2, el total del movimiento entre el total de la factura, nos da un factor de 0.9090, es decir, el 90% de los gastos se van a ir a este movimiento. Y lo que hace el sistema entonces es sacar la proporción por movimiento. Lo que determina entonces aquí es que el factor 0.9 por el total de los gastos sin los impuestos, es decir, el envío que tengo aquí de 1,000 pesos, pues me determina que el gasto por movimiento es de 90.91. El factor por el gasto es de 90.91 pesos. Para el movimiento número 2 es el factor por el gasto es de 900.9. Y entonces, lo que nosotros vemos reflejado en nuestro documento de compra en la columna gastos MXN es la proporción del gasto con base al factor de lo que representa el total del movimiento entre el total de la factura. Es decir, saca una regla de 3. Si lo vemos así de manera aritmética, pues lo estaremos viendo como una regla de 3. ¿Cuánto representa el total de la factura? Perdón, ¿cuánto representa este movimiento del total de la factura? ¿Y cuánto representa este movimiento del total de la factura? Multiplicándolo por el importe de los gastos sin impuestos. Y aquí vemos entonces que el movimiento 1 son 90.91 y el movimiento 2 son 90.9. Ojo aquí, este gasto es por movimiento. Sin embargo, el movimiento tiene un precio unitario y una cantidad de piezas. Entonces, lo que va a hacer ahora el sistema es este gasto lo va a proporcionar con base a las unidades y su precio unitario. Es decir, esos 90.91 lo va a dividir entre la cantidad de unidades y se lo va a añadir al precio unitario. Y ahora mi nuevo precio unitario ya no es de 100 pesos. Me dice es de 118.18 porque este gasto lo distribuye entre las unidades del movimiento. Y de igual forma lo vemos aquí, esos 908.91
909.09 pesos, los distribuye entre las 10 unidades y me dice que por unidad son 90.91 más el precio unitario original, pues ya el precio es por unidad de 590.91. Básicamente, lo que nosotros estamos viendo reflejado aquí es esa proporción. Lo primero que hace es el total del movimiento entre el total de la factura y me da el factor por el movimiento 1. Aquí le voy a poner movimiento 1 y aquí le voy a poner movimiento 2. Entonces, va de nuevo el total de la factura, pero el total del movimiento entre el total de la factura y me da esa proporción. Entonces, esto es lo que nosotros vemos aquí. ¿Cuál es el gasto? Pues el gasto va a ser por movimiento el factor por el total de los gastos sin impuestos, el total del movimiento, perdón, el factor del movimiento por el total de los gastos sin impuestos y me dice cuál es el gasto de los dos movimientos. Si ustedes observan aquí, la suma de los dos movimientos en sus gastos, pues ya me da el total de mis gastos. Y posteriormente lo que hace es este gasto entre las unidades, este gasto entre mis unidades y me dice que por unidad, este es el gasto por unidad. ¿Qué va a hacer? Pues ese gasto por unidad se lo va a sumar, perdón, se lo va a sumar al precio unitario. Y aquí me dice, ay, perdón, le puse por, es más. Ahí está, el precio unitario. Lo que nosotros vemos aquí. Entonces, el precio unitario, acá está ya en mi cedulita, el precio unitario es de 118 para el movimiento 1, el precio unitario es de 590.91. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a poder visualizar dentro de ese movimiento. Teniendo ya entonces delimitado cómo determina el gasto y cómo determina el precio unitario para cada uno de los movimientos y para cada una de las partidas, pues estos cambios se van a ver reflejados también. Ya guardamos nuestra factura, ya está actualizado el precio unitario y por ahí decíamos que a nivel de sistema, en nuestro Cardex, donde tenemos el Cardex de costeo fiscal, pues vamos a ver dos columnas, la de e-costo. E-costo nos va a reflejar el precio unitario con su proporción del gasto, es decir, lo que nosotros vemos en nuestro documento como precio unitario MXN. Aquí están los 118.18 y los 590.91 para el producto 2, producto 1, producto 2. Y vemos reflejado la columna e-valor con lo que respecta a la multiplicación del precio unitario con su costo unitario reflejado por las unidades. En este caso, 118 por 5 me da 590, 590.91 por 10 me da 5.909. Entonces, esto que nosotros vemos aquí, la sumatoria de este y este, pues ya nos daría el total, básicamente, de nuestra factura con sus proporciones de los gastos o con sus gastos, básicamente. Y es lo que nosotros vamos a ver reflejado. Si nosotros tenemos más gastos, pues esos gastos se van a ir adicionando a el total de mis costos. Si yo por aquí agrego el segundo gasto y le agrego otros 1,000 pesos, como ayer en el ejemplo, perdón, 1,000 pesos, pues aquí estaremos visualizando que el gasto por movimiento se debería haber actualizado, los gastos se ven actualizados y por ende el precio unitario también se tendría que ver reflejado. ¿Puedo editarlo? Sí puedo editarlo directamente desde la compra. Si yo me voy a la factura compra y el detalle, por ejemplo, era este de aquí.
Déjenme ver si es el detalle. 5,000. Aquí está. Si yo me voy al apartado de gastos, le puedo agregar uno nuevo y regreso ese gasto original que tenía por ahí, pues lo puedo tener, ¿no? Le voy a poner que era un seguro. El precio son de 1,000 pesos. Ahí está. Le puedo poner el tipo de gasto. Le voy a poner otros generales. Seguro de la mercancía. Guardo y cierro. Ahí está el segundo movimiento. Puedo corroborar uno y otro. Y a nivel de documento, pues vamos a ver reflejados esos cambios. Si yo abro el documento nuevamente, el de la compra, pues puedo visualizar que esa columna también ya está actualizada aquí. 181.82, el gasto proporcional de ese movimiento, 1,818, el gasto proporcional de ese movimiento y el nuevo precio unitario de estos gastos según las unidades que tenga el movimiento. Justamente lo que estamos viendo aquí en pantalla, que son los 136 y los 681, 136 y 681 de precio y el gasto 181 y 1,818. 181 y 1,818. Entonces, todos los documentos de gasto que tengan ahí van a llevar esa prorrateo, si lo vemos de esa forma, y esa proporción para que entonces este nuevo precio unitario sea el que se vea delimitado en nuestro Cardex de costeo fiscal. Por aquí hay una pregunta de Alberto. Si tengo un XML del gasto, ¿se puede asociar a la factura de compra a partir del...? Sí, de hecho, cualquier documento se puede asociar y directamente aquí con la opción de relacionar XML, desde aquí lo vamos a poder relacionar a nuestra compra si es que ya está importado. Nos pregunta Roberto, ¿esta sección está en las dos versiones Start y Pro? En las dos versiones está Roberto, sin embargo, hay un cambio y por ahí lo van a ver documentado en la carta técnica con respecto a las columnas. Hasta este momento, si no, según tengo documentado en la carta técnica, que todavía no está liberada, los cambios de las columnas propiamente, las columnas que nosotros vamos a ver aquí, no se van a visualizar en Start. Entonces, las columnas se visualizan en la versión Pro, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, estas columnas las vamos a poder visualizar en Pro. Sin embargo, el módulo de gastos va a estar disponible para las dos versiones, Roberto, ¿ok? Solamente la visualización de columnas solamente se ve en la versión Pro. Bien, entonces. Y una vez que ya vemos nosotros reflejados estos cambios, que lo vemos también en nuestro Cardex, por ahí había un cambio con relación a los campos que se van a poder visualizar en nuestra póliza. Específicamente en las pólizas de diario, nosotros vamos a poder visualizar estos nuevos campos que se van a poder utilizar en la contabilización o en nuestros movimientos de nuestra definición de asiento. Gastos sobre compra, gastos movimiento, gastos sobre compra, importe gastos, costo comercial y costo fiscal. Propiamente el que va a ver reflejado los gastos. Si yo me voy entonces a mi módulo de contabilización o de contabilidad y me voy a la opción de definir asientos, por aquí vamos a poder visualizar que en los asientos que son de tipo diario, en este caso yo tengo aquí uno ya modificado que utilicé para las pantallas de esta sesión, vamos a ver que en las asientos o en la definición de asientos de tipo diario, vamos a poder visualizar estos campos. Por aquí yo agregué el campo a un cargo y a un abono, que es el de gastos sobre compra, gastos movimiento. Básicamente lo que me está reflejando aquí, gastos movimiento,
Es lo que nosotros vamos a ver en la columna gastos MX. Es el gasto del movimiento. Y en el campo gastos sobre compra, importe gastos, nosotros vamos a ver el precio unitario MX o el precio MX con la proporción de el gasto. Es decir, lo que nosotros tenemos acá a nivel de compras. Déjenme la vuelvo a abrir. Aquí está en pantalla. Aquí está. Estos son los gastos MX. Se ve reflejado. Oh, ya cerró la otra. Se ve reflejado en gastos movimientos. Y precio unitario MXN se ve reflejado en gastos sobre compra, importe gastos. Yo agregué así de manera rápida un cargo y un abono. A lo mejor mi póliza ahorita no cuadra para que nosotros lo visualicemos en la póliza. Es decir, todos aquellos movimientos que yo hice de gastos y demás, y si lo estoy contabilizando, mi documento, pues se van a ver reflejados en nuestra póliza. Yo a la póliza, al documento de compras, le agregué esa póliza que modifiqué para agregarlo a esos dos movimientos y vamos a poder visualizar esto que tenemos aquí. Mi definición de asiento por ahí ya la cerré, pero decía que no me concatenara los movimientos a la misma cuenta. ¿Y qué es lo que estoy visualizando? A cargo metí, que no es la póliza de manera correcta, sino simplemente quería agregar esos campos. A cargos agregué gastos MXN, que es nuestro asiento, perdón, nuestro campo perdón, aquí está. Nuestro movimiento de gastos movimientos es gastos MXN. Para el movimiento 1 son 181.82 y para el movimiento 2 los gastos son 818.82. Justo lo que veíamos en nuestra compra. Justo lo que vemos aquí. Y para abono metí el campo de gasto sobre compra, importe gastos, donde tengo 136 para el precio unitario del movimiento 1 y el 681 precio unitario del movimiento 2 con su gasto correspondiente. Justo lo que nosotros veíamos acá, 136 y 681. Y estos son básicamente parte de los campos que nosotros queremos o vamos a poder visualizar en este apartado. Si lo relacionamos, vamos a tener esos dos campos que es gasto sobre compra, gastos movimiento, gasto sobre compra, importe movimientos y se ven reflejados en nuestra factura de compra como gastos MXN y precio unitario MXN. Por aquí en el detalle se los muestro. Ahí están, estos dos. Estos son los valores que estoy extrayendo con estos campos en nuestra póliza. Obviamente va a depender de la configuración de nuestro asiento, en qué apartados los queremos nosotros o cómo los vamos a configurar, corroborar de manera correcta cuáles son nuestras cuentas, si cargan abono, si queremos concentrar o no queremos concentrar. Esto pues ya va con respecto a la generación o a la definición de nuestro asiento contable. Bien, con lo que respecta a el módulo de gastos sobre nuestras compras, esto es lo que tengo preparado para mostrarles el día de hoy. Por ahí, cuando esté liberada la carta técnica, pues también van a poder ustedes consultar esas, esas funcionalidades y las consideraciones que nos hacía con respecto a la pregunta Roberto hace un par de minutos, ¿va? Déjenme ver si hay algún otro comentario aquí. Si no hay más que agregar, pues vamos a pasar a nuestros siguientes apartados. Dice,
¿Nos puedes pasar el Excel, Carlos? Sí, creo que sí les puedo pasar esa cédula, Carlos. Se las agregaría en la... No lo puedo compartir ahorita aquí por el chat. En los archivos no me los permite Excel, pero lo puedo agregar a la PPT y al video en mi gestión para que cuando esté en mi gestión la puedan descargar, Carlos, ¿va? Y ahí en los archivos del podcast los pueden descargar. Bien, entonces. Y digo, esto, si les queda esto, pues nada más recordar que esta es como la reinterpretación de lo que tenemos aquí y ya verlo aquí a detalle, ¿va? Si no hay más que agregar en ese sentido, vamos a nuestro siguiente cambio y este hace referencia al complemento de timbrado de facturas de retenciones. Si hacemos un poquito de memoria, vamos a considerar que desde versiones previas ya tenemos el documento de factura de retenciones, donde nosotros podemos timbrar desde nuestro sistema de comercial Pro, podemos timbrar documentos de retenciones por aquella información de pagos y retenciones de servicios que nos hayan prestado. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, pues vamos a tomar en consideración que dentro del sistema de Comercial Pro ya tenemos o ya teníamos este módulo y hay una serie de conceptos o de complementos, perdón, de complementos que ya existían. El complemento 14, dividendos, utilidades distribuidas. El complemento 16, que es el de intereses. El complemento 18, que es el de pagos realizados a favor de residentes en el extranjero. Son complementos que ya teníamos en el sistema. En la versión 8 se agregan nuevos 5 tipos de complementos y estos complementos son el 2, que son regalías por derechos de autor, el 4, que son servicios prestados por comisionistas, el 6, que es enajenación de acciones, el 10, que es el de adquisición de desperdicios industriales, y el 11, que es el de adquisición de bienes consignada en escritura pública. Estos son nuevos complementos que se agregan al sistema. Por ahí la autoridad nos determina un catálogo de complementos que de manera paulatina se estarán agregando también aquí al sistema. Entonces, nada más recordar que estos complementos son adicionales a los que ya existían. El módulo de timbrado de retenciones sigue trabajando con la misma funcionalidad que tenía y vamos ahorita a recapitular un poco, ¿no? A nivel de sistema, recordemos que dentro del módulo de tesorería vamos a poder localizar en nuestra sección de retenciones la factura de retenciones. Y esto nada más es una recapitulación de cómo funciona nuestro módulo, ¿va? Si yo le doy nuevo, nosotros tendríamos que capturar el encabezado de nuestro documento de factura de retenciones, donde nos dice cuál es nuestro proveedor o nuestro beneficiario, nos indica cuál es el periodo inicial, es decir, cuál es el rango de periodos en los cuales yo hice ese pago y por ende dichas retenciones, nos indica cuál es el tipo de retención y es aquí donde viene el cambio. La retención 14 o el complemento 14, dividendos, utilidades distribuidas, el complemento 16, intereses, el complemento 18, pagos realizados a favor de residentes en el extranjero, ya venían funcionando en el sistema. El cambio radica en que ahora agregamos el complemento 2, el 4, el 6, el 10 y el 11. La funcionalidad del módulo sigue siendo exactamente la misma. Es decir, yo selecciono un complemento, capturo su encabezado, capturo sus movimientos donde le indico cuál es el tipo de impuesto, el cual se retuvo por el pago generado, cuál es el tipo de pago, si es provisional, si es definitivo, según su tipo de o según la tasa, el importe base sobre el cual se hizo el pago, el monto de la retención que se realizó y el total de las operaciones. De esos 10,000, si hay una parte grabada, si hay una parte exenta, si es que lo requiere nuestro documento. Yo ahorita estoy capturando esta información y ojo aquí,
La autoridad nos determina o la autoridad nos dice que dependiendo del tipo de complemento que nosotros estemos utilizando, según el servicio que nos prestaron por el cual realizamos el pago y por ende realizamos una retención, según ese complemento, es la información adicional que pudiese llevar o no nuestro complemento. En este caso, si ponemos atención aquí, el complemento que yo estoy utilizando es el 2, uno de los nuevos que tenemos ahorita dentro del sistema, y nos dice, si es un beneficiario nacional, no requieres información del complemento, porque el complemento viene deshabilitado, ¿ok? Si es un proveedor extranjero, el complemento se habilita para este tipo de retención, para la retención 2. Ojo aquí, estamos hablando por tipo de retención, por tipo de complemento. Y nos diría aquí, pues que en este caso sí necesita cierta información, siendo extranjero. Siendo nacional, no lo requiere. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues a partir de este documento, comenzar a hacer el timbrado. Si yo hago ahorita el timbrado, como estoy utilizando certificados de prueba, pues no realiza este timbrado. Sin embargo, por aquí en pantalla les estaría mostrando cómo se ve el XML. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este documento de retenciones? Pues vemos el encabezado, vemos cuándo se expide, vemos quién lo expide, bla, bla, las ligas de los esquemas, la versión que se está utilizando. Recordemos que estamos utilizando versiones 2 de documentos de retenciones. Y aquí es donde nosotros vamos a visualizar qué complemento estamos utilizando. En este caso, si es el 02, pues nos dice a quién lo emitimos, perdón, quién lo emitió, a quién lo emitimos, en qué periodo. En este caso, esto es parte del encabezado que vemos aquí, periodo inicial, periodo final. El ejercicio lo vemos aquí. Los movimientos, el importe de base de la retención, la parte exenta, cuál es la retención que se está realizando, cuál es el monto de la retención, que es lo que nosotros vemos en estos movimientos y lo que nosotros vemos en estos totales. Si nos requiriera información adicional, pues aquí estaremos visualizando información adicional del complemento. Según el tipo de complemento de retención, la autoridad nos dice si requiere datos adicionales de captura en el complemento. Este es el número 2, ¿ok? No voy a guardar los cambios en este porque por aquí ya tengo otro. Si yo selecciono el complemento número 4, la misma dinámica. Complemento 4, servicios prestados por comisionistas, el encabezado, periodo inicial, periodo final, ejercicio, los movimientos, cuánto fue el impuesto del pago, cuánto fue el impuesto que se retuvo y cuál es el tipo de impuesto que se retuvo. En este caso, un ISR. De un total de 10,000 pesos, se retienen 1,000 pesos de ISR y esto se ve reflejado en el monto de las operaciones. Si hay grabados y partes exentas, pues ya lo delimitamos nosotros como usuarios. Al momento de que lo timbro, lo que vamos a ver aquí de diferencia, pues es la retención, 4, el tipo de complemento y su información. En el caso del número 6, que es el de la enajenación de acciones, aquí al momento de seleccionar enajenación de acciones, ojo aquí. Bien, estoy tratando de recalcar que dependiendo del tipo de complemento es que la autoridad nos determina si necesita información adicional. En este caso, sin importar si es un proveedor o un beneficiario extranjero o nacional, este complemento 6 requiere información adicional para su complemento. Además de los periodos, además de los movimientos de los impuestos, además de los totales de las operaciones, requiere un complemento que el complemento 6 requiere que digamos si hay una descripción de contrato, si hay un importe de ganancia o si hay una pérdida de contrato. Y esto lo vemos reflejado cuando hacemos el timbrado. Ojo aquí. Este es el complemento, el documento timbrado con complemento 6 que se le
timbra a este beneficiario donde trae un periodo. Esto es nuestro encabezado. Este es el monto de las operaciones, la parte exenta, la parte grabada. Esta es la base, es decir, el movimiento, lo que nosotros vemos aquí en esta sección. Pero ojo, este complemento 6 sí tiene adicional información, que es la parte que nosotros vemos aquí. Enajenación de acciones, contrato de enajenación, cuál es la ganancia y cuál es la pérdida. Básicamente, lo que el complemento nos solicite que capturemos. ¿Quién delimita si el complemento va a llevar información adicional o no? La autoridad delimita en su catálogo según el tipo de complemento. Es decir, el complemento 6 sí nos requiere información adicional, independientemente de que sea nacional o que sea extranjero. ¿Ok? Complemento 10 y complemento 11, exactamente la misma dinámica. El complemento 10, ojo aquí, sí trae sus encabezados, sí trae los movimientos, el total de las operaciones, pero no trae información adicional de complemento, independientemente de que sea extranjero o que sea nacional. Este no va a requerir información adicional en ninguno de los casos. Justamente nos vamos al 11 y la misma dinámica. Este complemento 11 no requiere información adicional, independientemente de que sea proveedor nacional o sea proveedor extranjero. Complementos 2 sí requiere información adicional solo cuando es extranjero. Complemento 4 sí requiere información adicional solamente cuando es extranjero, es decir, la del documento extranjero. Complemento 6, independientemente del proveedor, requiere información de el propio complemento. Bien, y de esa forma, pues nosotros podemos corroborar que nuestros XML, cuando los generemos, vamos a poder visualizar cuál es el complemento de la retención que se utiliza, su encabezado, emisor, receptor, periodos, los movimientos, los totales y en el caso de que el complemento, según la clave que se esté utilizando, lo requiera, pues lo estaríamos viendo como es el caso del complemento número 6, donde tiene una sección adicional para esos datos propios del complemento según la clave. Bien, si nosotros recapitulamos un poquito ese cambio, nada más recordar, desde comercial, del sistema comercial Pro podemos timbrar facturas de retenciones, es decir, generar nuestros documentos de la información de pago y sus retenciones cuando nos prestaron un servicio y por ese servicio se hicieron retenciones. Entonces tendremos que entregar ese tipo de documentos. El cambio radica en nuestro sistema, que se agregan los complementos 4, 6, perdón, 2, 4, 6, 10 y 11, y estos los vemos cuando estamos generando nuestro documento de retenciones y seleccionamos el tipo de la retención. 2, regalías por derechos de autor. 4, servicios prestados por comisiones. 6, enajenación de acciones. 10, adquisición de desperdicios industriales. 11, adquisición de bienes consignados en escritura pública. Son los nuevos y que se añaden a los ya existentes dentro de nuestro sistema, que era el 14, el 16 y el 18. Bien. Y como último cambio que tenemos dentro de esta versión, pues vamos a visualizar de manera oficial cambios con respecto a nuevas adendas. Por ahí tenemos un par de adendas que se adicionan, que es la de Schneider Electric y la de Tiendas Garcés a meses 7.1. Quiere decir que de manera oficial entonces ya nuestro sistema, al momento de que nos vayamos a bajar las definiciones de nuestras adendas y complementos, vamos a poder visualizarlos dentro de nuestro sistema. Es decir, por aquí déjenme cierro ya retenciones. Si me voy a organización, adendas y complementos,
en bajar nuestras definiciones, si buscamos la de tiendas Garcés, AMS 7.1, ya la vemos de manera oficializada. Y si buscamos la de Snyder, ya visualizamos Snyder Electric versión 1. Bien. Y de esta forma, pues estamos llegando a la finalización de este temario que tenemos previsto para la sesión del día de hoy.